Nos acompaña un habitué, un amigo, como siempre señalamos de este espacio, el ingeniero Guillermo Carán, un economista, es gobernador del Banco Central de la República, es ministro de Finanzas, también es secretario técnico de la presidencia, que es lo que hoy llamamos el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y uno de los grandes planificadores del país, testigo excepcional también de cómo ha venido evolucionando la economía dominicana post Trujillo. En estos tiempos donde hay guerra, todavía hay pandemia y amenaza de otras pandemias, también hay crisis económica casi en todo el mundo, un momento excepcional de la humanidad y unas crisis que se van solapando una sobre otra y a veces no logramos ver la causa de una ni la consecuencia de la otra, etcétera. Desde la perspectiva dominicana, el ingeniero Guillermo Carán nos va a ayudar a ver qué es lo que está ocurriendo en la República Dominicana y cuáles son las posibilidades de salir lo menos dañados posible de la misma. Así que le invito a esta entrevista. Ingeniero Guillermo Carán, un gusto saludarle después de unos días de ausencia de este espacio. Yo siento su ausencia porque estoy acostumbrado a esta conversación y además ofrecerle a nuestros televidentes sus opiniones, aunque yo sé que usted es un hombre muy presente en los medios de comunicación y además por las redes sociales, donde de cuando en cuando usted emite sus opiniones y vemos sus artículos, etcétera. Recientemente el Fondo Monetario Internacional estuvo por acá haciendo su visita acordada por los convenios firmados con República Dominicana y como siempre también hubo declaraciones previas sobre distintas cuestiones relativas a la economía y después una especie de declaración final donde en el lenguaje diplomático del fondo se decía A y se decía B. En términos generales, para usted ese informe encontró las cosas manejables o tenemos que preocuparnos por lo que el fondo nos dijo. Mira, yo creo que siempre habrá que preocuparse. Esa es la cotidianidad del manejo de la cosa pública y la economía, sobre todo una economía más variante o tan variante que un día hay una cosa y otro día hay otra y hay lo que ya le están incluso llamando muchos economías las reacciones inesperadas, Ya. que a veces se diseñan unas políticas y tienen reacciones contrarias. Pero lo importante de las visitas periódicas que por convenio tiene el Fondo Monetario Internacional que examinar a los países miembros, es que tú tienes que ir tomando nota de sus advertencias, porque puede llegar un momento en que esas advertencias se conviertan en exigencias. Ya. En el momento en que se convierten en exigencias, sobre todo si el país en algún momento decide recurrir a un tipo de financiamiento del Fondo Monetario Internacional o si la comunidad financiera internacional requiere y consulta los dictámenes del fondo, y el país se ve necesitado de una asistencia financiera fuera de la cotidianidad. Entonces, en ese momento, esas advertencias se convierten en exigencias y es bueno que tú lo sepas antes. A mi juicio, yo siempre veo la parte final le doy énfasis a la parte final. Por aquello que decía vos, de que el alacrán lleva el veneno en el rabo. No, o como la teoría del ratón, ¿no? El ratón sopla antes de morder. Ya. Bueno, cuando casi siempre las primeras partes, las declaraciones son declaraciones de 6, 7, 8 párrafos. Son de reconocimiento de cómo se ha logrado, cómo ha estado el gobierno
y tiene mucho de contenido diplomático y político. Pero la parte final es que, bueno, todo esto está bien, pero sería, y en cierta forma es también una metodología propia del ejercicio profesional, e incluso hasta una deformación profesional de quienes de alguna manera u otra nos dedicamos a la economía. Bueno, todo esto está bien, pero, y ahí es que entran lo importante. Y yo veo en esta ocasión 5 puntos que realmente debemos tomar nota del tema del fondo. Primero, por supuesto, en lo fiscal. En lo fiscal es que se insiste, aunque la fiscalidad en este gobierno ha ido bastante bien o mejorándose, me refiero a las recaudaciones, pero como los niveles de gasto son importantes, siempre hay la necesidad de tratar de procurar más recursos y insiste nuevamente el fondo en el tema fiscal, en la ampliación de la base tributaria y en la eliminación de las exenciones. Temas que yo estoy de acuerdo. Recurrente. Correcto, sí. Temas que yo estoy de acuerdo, pero ahí yo le introduzco un pero al pero. Si en estos momentos ampliamos la base tributaria sin tocar el tema de la tasa impositiva, podríamos magnificar el proceso inflacionario que estamos viviendo. Yo creo que sí, que se debe ampliar la tasa. Y sobre todo para reducir la evasión. Exactamente, y para sincerizar un poco el fenómeno, pero es, a mi juicio, también para ese propósito de reducir la evasión, la disminución de la tasa de aplicación del ITEVIS, y de manera que se neutralice, sobre todo del ITEVIS. ¿No? Del ITEVIS. Del ITEVIS. Estamos en 18. Para bajarlo, yo siempre he pensado en el 10, en el diezmo de la Biblia, ¿no? Aunque sea universalizado, lo más universalizado posible. Correcto. Hay un segundo punto que creo que es importante. ¿Y las exenciones? ¿Usted está de acuerdo en este momento? Las exenciones administrativas, yo creo que las exoneraciones, las que están concedidas por vía administrativa, yo estoy de acuerdo con que se eliminen, que se respeten las instituidas legalmente, como en términos de imagen de Estado, porque un Estado que haya dicho ayer, yo voy a incentivar determinada actividad económica y que de repente hoy diga, ya yo voy a echar para atrás, no va a tener credibilidad futura. Entonces creo que las concedidas por vía administrativa deben revisarse totalmente. Un segundo punto, y no te lo estoy diciendo ni en orden de importancia, jerárquico ni secuencial, pero es el relativo al tema eléctrico. Ya. El eterno. O también eterno. Sí. Pero hay un ingrediente. Se habla, el fondo plantea la reforma del sistema eléctrico después que hay un pacto que está suscrito. Sí. O sea, eso en el fondo es una admisión de que el pacto... ¿Habrá conocido el pacto? Sí, como claro que sí, porque el pacto tiene casi cerca de un año. Ya. Eso significa que el pacto no fue pacto y que el pacto no incidió. Entonces yo creo que tenemos que ser sinceros en es que hace falta cosas. Claro. Otro punto es la mejoría de la calidad de la educación, que es un tema también eterno. También eterno, pero es un tema que no es muy propio del fondo. Ya. El fondo muchas veces se ciñe en los aspectos propiamente económicos, porque en el fondo, lo que procura es la estabilidad de la economía. Correcto. Y a veces subsana o descuida otro tipo de... Incluso se le ha acusado de no mejorar los servicios, sino agravarlos. Claro, y a veces... A favor de la literatura en azul. Así es, exactamente. Azul. Sí. De tanto estar en la economía, a veces hace una abstracción de los aspectos sociales. De manera que me llamó mucho la atención que se insistiera en el tema de la mejoría de la calidad, la seguridad social también, que es un tema manido, que yo creo que es parte de otro tema que es importantísimo de lo mencionado por el fondo, que es la supervisión financiera.
la regularización y de los sistemas de supervisión financiera. Aquí tenemos una situación financiera un poco complicada. Tenemos un banco central que ha emitido mucho dinero para activar la economía. Tenemos muchas situaciones extrañas, por ejemplo, que los bancos comerciales han tenido niveles de ganancia que son que no se compadecen, mejor dicho, los bancos ganancias no, nivel de crecimiento económico del PBI financiero, del PBI bancario, que no se compadece con la inyección de dinero que ha tenido el banco, lo que hace es suponer que en el fondo los bancos comerciales han destinado las facilidades crediticias del banco a refinanciar. Bueno, eso se vio claro en los números. Algunos analistas hicieron el análisis, valga la redundancia, y sí, básicamente el grueso fue para refinanciar deudas. Claro. Lo cual quiere decir que no llegó. No tuvo el efecto económico aspirado. Bueno, tampoco las autoridades han escogido los mecanismos. Por ejemplo, el pequeño crédito nunca utilizan a los bancos que están exclusivamente trabajando con ese sector. Sí. Incluso como parte del reordenamiento del sistema financiero está la situación agropecuaria. Nosotros tenemos que hay entre 300 y 400 mil unidades de producción y nada más hay entre 30 mil y 40 mil usuarios de crédito. O sea, la décima parte. Bueno, ahí también siempre he pensado cuáles son los criterios para decidir una unidad de producción, porque muchas veces son 3, 4 tareas que tiene un campesino para autoconsumo y que él nunca ni siquiera la ha pensado como una unidad de producción para ir más allá de su casa. Claro, pero en este momento inculcar una ampliación de la concepción que tenga la persona sobre lo que trabaja es importante. O sea, si nosotros desarrolláramos ahora un sistema de financiamiento que le hiciera ver a los productores potenciales que ellos mismos y el país y su familia necesitan producir alimentos, por ejemplo, para contener la inflación, es algo que sería muy provechoso. Y el último punto que también es recurrente es el tema de la recapitalización del Banco Central. Es incumplible. Porque a veces las personas, la gente no ve el efecto que tiene un banco central que está adeudado con el público por 600, 700 mil millones en términos de valores en circulación. Sí. No le tomó prestado, pero recibió depósitos. Más que nada a los bancos. Claro. Y dentro del sistema financiero está también lo relativo a la seguridad social, que también ya hay muchos temores, sobre todo por los efectos en otros países que ha tenido la seguridad social en la estabilidad del sistema financiero. Aquí tenemos una seguridad social que tiene dinero depositado en los bancos y en el Banco Central. Con esos dineros depositados en los bancos se compran títulos de deuda del gobierno y del Estado. Si la seguridad social, en cierta forma, la estabilidad del sistema de seguridad social depende de la estabilidad del Estado. Y la del Estado, la de las finanzas del Estado dependen de la seguridad social. De la seguridad social. Ha sido un gran beneficiario. Correcto. No quisiera no quisiera usar esta palabra para que no sea susceptible de mala interpretación, pero eventualmente una quiebra de una de las instancias de la seguridad social o del banco arrastra a la otra. Correcto. Y sobre todo, siendo un tema tan políticamente sensible como es el caso de la seguridad, tanto en su vertiente de salud como para garantizar la disponibilidad de pensiones, que por no tener un sistema de seguridad bien estructurado, estamos viendo que también del gobierno emanan muchas pensiones que no están debidamente enlazadas con Sin embargo, este sistema de seguridad social ha devenido más en un sistema financiero que de seguridad social propiamente. Y tal es la magnitud de recursos que maneja que a la economía dominicana casi le sería, pienso yo,
imposible en este momento sobrevivir sin esos fondos. Bueno, por lo menos en términos de estabilidad macroeconómico sí, sería terrible. Y por supuesto, también, gracias a Dios, hasta ahora hemos tenido cierto grado de sensatez político. Sí. Pero imagínate tú que pasara como ha sucedido en Argentina, que se toman algunas decisiones tipo corralito, sí, 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 arbitraria, no te voy a pagar. Bueno, no tenemos un caballo aquí, gracias a Dios. Sí, sí lo tenemos. Así lo tenemos. Ahorita me va a ayudar a identificarlo. No lo voy a identificar. Vamos a ir a un segmento comercial para regresar con el ingeniero Guillermo Carán. Bueno, ingeniero Guillermo Carán, usted nos ha tocado, digamos, los peros, los aspectos que se pueden considerar advertencias, pero hay algunos elementos positivos en la declaración del fondo. Bueno, indudablemente hay un reconocimiento de la recuperación económica. Y eso hay que endosarlo. Hay un comportamiento satisfactorio de las recaudaciones. Por supuesto, los gastos se encargan de... Bueno, ahora hay mucho nivel de gasto con esta crisis. De hecho, al 20 de... Por ejemplo, ya van 36.000, creo, 35.000 millones de subsidios. Sí, y por supuesto la propensión al subsidio que tiene el gobierno también atemoriza, quizás por eso el fondo enfatiza mucho en temas de gasto. Hay muchas iniciativas que el fondo saluda, como leyes, propuestas de leyes, la alianza pública-privada, la responsabilidad fiscal, que son iniciativas que el gobierno ha venido manoseando. Pero que no avanzan. Bueno, yo creo que el proceso general de reformas, y por supuesto con esta advertencia en el pacto eléctrico, te dice que tiene que ser rediseñado. Porque oye, que una entidad internacional te diga, reforma un sector que supuestamente ya tú pactaste unos meses anterior. Hay un reconocimiento indudablemente al manejo macroeconómico. Las políticas monetarias fueron muy saludadas, muy atinadas, reconocidas como atinadas, incluyendo, ahí entra lo que te decía de que el propósito del fondo lo que busca es la estabilidad. Correcto. Incluyendo los últimos incrementos de la tasa de interés, que reconozco que el Banco Central está compelido a hacerlo, pero tiene un riesgo, porque un aumento de la tasa de interés te va a repercutir en otras cosas, por ejemplo, en aumento del costo de la producción, sobre todo viene un ambiente inflacionario. Claro. Pero yo creo que en ese sentido ahí es un problema de costo-beneficio, ¿no? Sí. Y tratar de buscar, desafiar la inteligencia para encontrar fórmulas que armonicen todos los problemas que estamos padeciendo. Ya eso es más difícil, porque las novedades siempre son de maduración incierta. Y los gobiernos aquí, con este cortoplacismo, como que no tienen mucho espacio para las innovaciones, por el temor a si va a salir bien o va a salir mal. Casi siempre tenemos encima, y ya yo creo que esa sombra está ahí, el proceso electoral. Quizás también... Lo mismo pasa en Estados Unidos también. Uno ve que hay muchas decisiones que son política electoral. Pero lamentablemente en nuestra cultura política el cortoplacismo se hace más corto, precisamente porque pensamos en la reelección, pensamos en el largo periodo, y entonces nos descuidamos por un lado, nos autosatisfacemos demasiado por otro, y condicionamos mucho el quehacer a la posibilidad de una opción. Pero ya, excepto León Fernández, creo que todos estamos acostumbrándonos a que 8 años es suficiente. Bueno,
Yo creo que bueno, yo soy reeleccionista, por supuesto. Sí, sí. Yo no tengo autoridad moral bueno, pero ya puede darse su autonomía política. Pero me parece que si una persona está gobernando bien, si una persona está haciendo buen trabajo, merece el endoso ciudadano. Pero me rindo. Aunque sean 2 periodos, ¿no? No más de ahí. Bueno, de pero yo no tengo autoridad moral. Yo apoyé. Bueno, no, pero haga ya una independencia de criterio. Lo que pasa es que te decía fuera de cámara que también uno tiene la experiencia, no solamente en los buenos resultados que uno tuvo, sino en los malos resultados y las malas experiencias. Porque eso es parte de la acumulación de experiencia, no solamente lo bueno. Sí, pero tal cosa no me salió bien. En términos generales, el mejor país es el que más estadistas tiene. El que lo tiene en el Palacio Nacional y lo tiene en la calle, lo tiene en la televisión. Fíjese, y no es un halago que usted no se merezca, sino muy merecido, una opinión del economista Guillermo Carán ante cualquier problema. El televidente o el radioyente o el lector se da cuenta de una vez que está escuchando la opinión de alguien que no solo leyó libros, o de alguien que es un inexperto y llegó ayer, o de alguien que está motorizado por las emociones, sino de un estadista, de una gente que conoce y que sabe con cuáles obstáculos puede estarse enfrentando en este momento el presidente para tomar esta o aquella medida, o el gobernador del Banco Central, o el ministro de Finanzas, etcétera. O sea que necesitamos los estadistas por doquiera que hayan sido y ya estén en su casa y den sus opiniones. Yo me imagino que esa es una opinión pública muy bien servida, de mucha calidad, donde la sociedad puede tener esa variopinta personas. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Incluso hay situaciones como la de España, que es un modelo muy interesante. Por supuesto, hay una monarquía y una monarquía parlamentaria. Que gobierna, pero a veces yo veo. No manda, ¿no? Manda. A veces, exacto, sí. Pero a veces yo veo, por ejemplo, cuando hay fotos, actos, determinados actos, que se reúnen 4 o 5 expresidentes de gobierno y se ve bonito como eso. En Estados Unidos, como en Estados Unidos también, sí. por ejemplo. Que lo hacen en situaciones críticas. Sí, pero volviendo al patio, la realidad es que los problemas están siendo tan complejos que se necesita que si una persona aparece que lo esté haciendo bien, merezca toda la posibilidad de seguirlo haciendo. Ingeniero, una pregunta sobre el informe del fondo. Usted ha sido, como hemos dicho, un hombre de Estado, gobernador del Banco Central, ministro de Hacienda, secretario técnico de la Presidencia o ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Cuando el Fondo Monetario evacúa un documento de este tipo, ¿cuáles las agencias del gobierno que está llamada a ponerle paticas y manos para que eso camine y actúe? ¿O eso se archiva simplemente? Yo diría que depende depende de qué paso tenga el gobierno en agenda. Si, por ejemplo, el gobierno no piensa recurrir a un financiamiento del fondo o a un financiamiento de una instancia que se lleva del dictamen del fondo, o una recomendación que pueda ser utilizada como advertencia por parte de los financiadores internacionales, sobre todo en términos de bonos soberanos. Si hasta que eso no llegue y comiencen las presiones, queda ahí archivado. Pero debería, una cosa es lo que es y otra cosa es lo que debería. Debería que, por ejemplo, en estos momentos, a mí me parece que como estamos en un proceso de reformas inconclusas, inclusive de reformas adormecidas, que caminan muy lentas, o reformas complejizadas, porque ha habido muchas propuestas de reformas al mismo tiempo, el Consejo Económico y Social debería tomar este acicateo del fondo como una oportunidad para darle una oxigenación a su proceso de reforma y priorizar
en esas, O sea, tomar en cuenta estos en esas elementos. líneas. Y ahí están todas, Ya. digo, las básicas. Y eso, por Bueno, supuesto, ya el tema eléctrico no está. debe estar, porque si el fondo, Bueno, pero esa teniendo es el pacto, esa es la opinión del fondo, pero ya hubo un pacto. bueno, Lo que hay es pero acuérdate que fue un pacto incluso impugnado por un sector. los ejecutores deberían sí revisar el pacto a la luz de la crítica Los del ejecutores deberían admitir que el pacto no fue tan pacto. Ya. Y entonces revisar el pacto, lo mismo que en educación. En educación teóricamente hay un pacto que, bueno, tiene mucho tiempo, se debería revisar y además los resultados hay que evaluarlo. La ley de estrategias de desarrollo establece un mecanismo para evaluación periódica de Pero ni siquiera las leyes que reclaman han sido aprobadas. Así es. Y la misma estrategia de desarrollo establece la ley de la estrategia, una revisión anual, incluso con participación de las fuerzas políticas, que es algo que en este momento también puede servir como elemento de oxigenación para que este proceso de reforma sea revitalizado, porque la verdad que no está concitando muchas expectativas en la opinión pública. Bueno, porque estamos de los políticos y hay que ver qué es lo que interesa en determinados momentos a la comunidad político-partidaria. Voy a dejar el documento del fondo a un lado y voy a ver la realidad que tenemos. Tenemos un proceso inflacionario importante, de factura fundamentalmente internacional, y tenemos la crisis del petróleo. Ha sido contenida con gastos, pero esa crisis está ahí y parecería que el petróleo se acomodó bien, se sentó sobre los $100 y no está por bajar, y los productores tampoco quieren que baje. Y está la crisis de Ucrania, que nos hemos dado cuenta todos que realmente estábamos globalizados, porque una crisis relativamente, una guerra relativamente pequeña, Por lo menos focalizada. sí, ha envuelto a toda la humanidad y tiene de rodillas a Europa, ¿no? Aquí hemos tenido que tomar un conjunto de medidas. ¿Cómo ve usted el manejo que el gobierno ha hecho? Subsidios de distintos tipos, aumento de los subsidios a los pobres también, fondos especiales para aumentar la producción de origen agrícola o campesina, y liberar algunos productos, aunque sea en términos simbólicos del arancel, etcétera. Bueno, y una preocupación en el discurso muy presente de parte del presidente por los sectores más vulnerables. ¿Cómo ve usted esto? Mira, creo... Y una oposición, hay que ponerlo como un elemento también, hablando como si nunca hubiese estado el Estado. Sí. A mí me parece que hay las intenciones, las preocupaciones son adecuadas, o sea, tanto del presidente como de las instancias importantes de la nación en términos de preocuparse por lograr alguna respuesta al proceso inflacionario que estamos viviendo. Me queda la duda si todo lo anunciado está siendo debidamente ejecutado, por un lado, y si la efectividad de lo anunciado es suficiente para contener ese proceso inflacionario. Por ejemplo, algo que me ha chocado mucho la atención, ¿Usted aspira a que la contención sea total o parcial? Parcial, Okay. Parcial, porque yo creo que va a ser muy imposible. La verdadera contención sería en un rediseño del aparato productivo, que sea más primario, más endógeno nuestro, y eso toma su tiempo. No, y además podemos vivir sin las variables externas. Claro. Y esa no está Pero bajo ¿a qué me refiero, por ejemplo, en lo anunciado? Mira, ahora volvió a anunciarse siembra de 300.000 tareas de tierra, programa siembra. Pero en febrero del año pasado se anunció 300.000 tareas de tierra sembrada en Asua para sorgo y maíz. Ya se veía venir por la pandemia, antes de la guerra. Yo me pregunto, ¿se sembraron?
Sí. Me da la impresión de que, Parece de que no. que no. Parece que no. Parece Entonces, falta de seguimiento. Hasta me choca que el número sea igualito, porque bueno, ¿por qué no pusieron 400.000 o 350.000? 300.000 tareas de sorgo. Sorgo y maíz anunciaron. Sorgo y maíz. Entonces, yo, y en sentido general, sigo con la teoría de que veo un gobierno de dos velocidades. La velocidad del presidente, que yo creo que es una velocidad que está, como dirían física, con una aceleración uniformemente acelerada. Porque un presidente que, bueno, ayer está en Davos y hoy, mañana está en Pedernales. Yo creo la que, juventud, licenciado. Bueno, es probable que sea la juventud. Biden no puede hacer eso. Pero no veo que hay una respuesta gubernamental compatible. Por ejemplo, un dato que, a pesar de que... Bueno, ahí lo que faltaría sería una ejecución. Claro. De los organismos encargados de ejecutar. Sí, fíjate este dato, que por cierto es reincidente. Al 20 de mayo, nosotros teníamos una inversión pública, un promedio diario de inversión pública del 58% del nivel presupuestado. Cuando tú ves que hay un presidente y un gobierno que a cada rato inaugura o anuncia una inauguración, tú te preguntas, bueno, pero ¿cómo es posible que con tantas inauguraciones la inversión pública vuelva a rezagarse? ¿Por qué digo vuelva a rezagarse? Porque el comportamiento del año pasado fue igual. Correcto. Comenzó muy lenta la inversión pública y ya al final, en el último trimestre, prácticamente se invirtió más que los 3 trimestres anteriores. Y yo no sé si eso fue un subterfugio contable, o fue otra cosa. Pero lo cierto del caso es que eso afecta el impacto de las obras, de las inversiones, la calidad de las obras, la calidad del gasto. De manera que tengo una preocupación de si lo anunciado se plasma la realidad por esas consideraciones. En segundo lugar, la efectividad. Mira, yo creo que hay muchas cosas que todavía no veo claro los mecanismos, sobre todo la propensión hacia los subsidios, pero tiene que tener mecanismos adecuados para que lleguen. Bueno, ya hubo un fraude, ¿no? En el tema social. Ahora hay subsidios a productos, a harina, en fin. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo se va a garantizar? Tú recuerdas que incluso en años anteriores, que cuando Inespre compraba y vendía arroz, que había lo que se llamó el reciclaje. Bueno, en este caso el mecanismo es que los precios de esos productos no suban. Sí, pero ¿a quién se le dan los cheques? ¿A la Asociación de Industria, a los panaderos? A los importadores de la materia prima. Bueno. Y ellos lo van a traspasar en no aumento al resto de la cadena. Bueno, eso sería un mecanismo. Es lo que se deduce de la lectura del texto donde hacen el anuncio. Bueno. Donde había productores y panaderos. Claro. Pero estoy hablando de efectividad en sentido general. Y hablaron de no aumentar incluso pusieron el tiempo, no sé si en 6 meses, no aumentar los precios de esos productos. Sí. Ojalá y así sea. Esa es la verificación, no aumento de los precios. Sí. Ojalá y así sea. Pero hay otros casos, por ejemplo, el mismo subsidio a la agropecuaria, ¿no? Mi preferencia, pues si tú me preguntaras a mí, bueno, ¿cómo yo lo haría? Tú tienes un banco central que está aumentando la tasa de interés para contener la inflación. Esa tasa de interés va a repercutir en el costo de producción sobre todo de la agropecuaria y de la industria. Bueno, subsidia la tasa de interés. Ahí hay un mecanismo idóneo para subsidia el incremento de la tasa de interés para que no te aumente los costos y además tú contienes la inflación. Y temo mucho que en sentido general los subsidios sociales no están siendo los mitigadores suficientes y en consecuencia insisto en una reiteración de que hay que revisar todo ese sistema de subsidio y en general tratar de cambiarlo de subsidio al consumo hacia el subsidio a la producción. Bueno, lo importante es que el gobierno cree los mecanismos para verificar el cumplimiento de cada subsidio. Es claro que en el sector agropecuario, propiamente en el agrícola, digamos, ha habido hasta ahora una debilidad. Aunque hay una gran afluencia de productos,
no se sabe si esos productos han sido alcanzados por los subsidios, pero uno como que necesita ver un poco más de fomentalismo, ¿no? De equipos de trabajo cuya tarea sea sembrar, 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 Claro, sembrar, claro, sembrar. claro. ¿No? Claro, aquí que se necesita una especie de cruzada. Exactamente. Sí, una cruzada para hacer que toda la tierra disponible se produzca para que todos los hombres potenciales productores se lancen a volver incluso. Y eso sí no lo advierte uno. Sí, yo diría, bueno, está bien. Yo siempre he sido renuente a los subsidios, a los subsidios sociales así tan generalizados. Ya. Pero bueno, si tú, por ejemplo, ahora que el gobierno ha dicho, vamos a sembrar a todos los callejones, bueno, Sí. está bien, vamos a seguir con los subsidios sociales, pero que entonces que siembre en el patio, que siembre en los callejones, que siembre en las escuelas. Eso no se ve. No, Eso no se ve. no. Ni Que remotamente. siembre en las granjas comunitarias. No. Le diga a tu pariente que vive en el campo que siembra. Y así como se ha condicionado, por ejemplo, una facilidad educativa, un bono, al bono gas, al bono luz, si es que tú tienes los niños en la escuela, que se diseñe un sistema que, bueno, tú te conviertes en un fomentador de la producción de bienes primarios, principalmente agricultura, y aquí todo el que vive en barrio tiene un pariente en un campo. Sí. Entonces, Sí. Se necesita una especie, ¿tú te acuerdas? Recuerde aquel grupo de los capitaleños. Exacto. Bueno, ¿tú recuerdas cuando Fidel, que tenía Las 10 millones de toneladas, que 10 millones. él mismo fue a la Sí, al cañaveral a cortar? Sí. Bueno, un poquito. Y hay un hecho aquí, recuerde después del ciclo Abife, hubo un fomentalismo con el mismo hoy es presidente Hipólito, entonces secretario de Agricultura, y usted veía, yo recuerdo el ingeniero Ureña, que fue dedicado a la siembra urbana, cómo visitaba los barrios y le decía a la gente, aprovecha ese pequeño cantero, claro, y comenzaba a sembrar y a sembrar y a sembrar. Aquí hay mucha gente que tiene patio y ahora mismo hay otros recursos más modernos. Hoy hay cultivo hidropónico. Conozco a gente que ha experimentado en sus azoteas, exactamente, en sus balcones, crear una mística en ese sentido. Yo creo que eso es lo que... la gente puede conseguir sus legumbres, puede conseguir los ajíes, puede conseguir el jengibre. Exacto. By the way, como diría un americano, ¿verdad? A propósito. Y así, y también en los patios matas de plátanos, por ejemplo. La capital es una tierra ubérrima. Si la capital hubiese sido dedicada a la producción agrícola, pudiera competir con el Cibao. Es impresionante la buena tierra que hay en la capital de la República. Y aquí tenemos zonas, como usted muy bien ha dicho, en Villamella, Villa Duarte, etcétera, donde todavía hay solares enormemente grandes. Usted va ahí al ensanche Quisqueya, y yo digo, ¿cómo fue la repartición de tierra aquí? Porque son solares de una tarea y media, 800 metros, y no siempre están ocupados. Y usted puede sembrar. Y como usted dice, simbólicamente, eso le dice mucho a la gente. Claro, son señales del gobierno. ¿Por qué tú crees que el turismo ha tenido tanta repercusión y tanta respuesta? Porque, bueno, tú ves unas autoridades dedicadas a eso. Totalmente. Incluyendo al presidente. Incluyendo al presidente. Sí. Y yo tengo una envidia agropecuaria. Exactamente. Porque uno ve el énfasis de las autoridades, los primeros Picassos industriales, los cortadores de cinta de calles, de autopistas, y sin embargo tengo la envidia de ver perforando un pozo, un camino vecinal, un canal de riego, que por cierto, por ejemplo, el día pasado vi una declaración de un productor del sur del país diciendo que
que el agua, que la sequía se está secando, está provocando tanto efecto que hasta los platanares están siendo afectados. Sí. Bueno, por ejemplo, me hubiera gustado ver al director de la institución correspondiente dando una respuesta a ese tipo. Sin embargo, para que usted vea cuántas voces hay, uno no sabe por dónde viene la verdad. El ministro de Agricultura habló de todas las lagunas que habían construido en el país para hacerle frente a la sequía. También necesitamos voces veraces, claro, que uno pueda decir, sí, lo que están diciendo, eso es. Y las hay. En esta onda de prioridad agropecuaria que me he abrogado, a veces he perseguido programas de televisión, sí, y encuentro personas que tienen programas específicos y dan a conocer. Mira, el día pasado vi una entrevista a un grupo creo que en San Juan de la Maguana, que está sembrando un maíz para utilización de cerveza, con el apoyo de la cervecería. Bueno, sí, no, porque la cervecería anunció ese programa especial, claro, y eso va muy bien. Claro. Ahora eso está en manos del sector privado. Bueno, y el turismo está en manos del sector privado. Por eso es que va para adelante. Claro, entonces, ¿por qué no? Usted sabe que en el sector privado una palabra de algo que se va a hacer no se deja caer en la tierra. Ah, claro. Hay claro. Tres que la agarran antes de que caiga. Sí, yo recuerdo, y con esto pasamos a una pausa para venir al tramo final. Recuerdo, y ya creo que lo puedo decir así, que doña Ligia Amada, que es una veterana del magisterio, una mujer de mucho respeto, siempre le decía al presidente Fernández, ella me lo llegó a comentar, presidente, reúnase con los secretarios, sepa qué está haciendo cada cual, presidente, reúnase. Así es. Reúnase, presidente, porque el presidente Fernández parece que no tenía ese estilo, ¿no? Y uno a veces piensa que tenemos que acopiar lo bueno del sector privado, porque el sector privado tiende a terminar lo que empieza. Y además hay un amigo suyo, un gran empresario, que dice que el éxito está explicado por un 10% de inteligencia y un 90% de consistencia. Sí. Regresamos. Ingeniero Guillermo Caran, ya en la parte muy final de este espacio, querría preguntarle, vamos a hacer un ejercicio de esos que se hace en la universidad. Supongamos que mañana el presidente le dice, ingeniero Guillermo Caran, dado su conocimiento y mirando usted todo esto que usted conoce por lo que estamos atravesando, ¿qué cosas usted nos aconsejaría, 3 o 4 cosas para mejorar lo que estamos haciendo o conseguir los objetivos que nos hemos propuesto? Mira, yo diría que sería una especie de sistematización de la administración gubernamental, el primer paso, ¿no? Una sistematización que incluya, por ejemplo, la verificación y seguimiento de que lo anunciado se esté cumpliendo, de que lo cumpliendo esté logrando los objetivos que se persiguieron, y si no lo está logrando, que se rediseñe y se cambie. Por ejemplo, el gobierno, los primeros días de gobierno, de administración, apostó mucho a las alianzas públicas-privadas. Y sin embargo, y algunas personas dicen que por eso disminuyó el nivel de inversión. Sin embargo, ya se ha visto que la administración, las alianzas públicas-privadas, implica un proceso que no puede dar resultado al corto tiempo y que en consecuencia el gobierno tiene que readoptar el camino de inversión directa. Solo los huevos fríen rápido. Eso en primer lugar. En segundo lugar, diría que tomar estas recomendaciones del fondo para oxigenar el proceso de reformas institucionales. Tomando las prioridades del fondo y, por supuesto, las prioridades vistas desde mi óptica. Hay otras personas pueden ver otras. Bueno, pero usted le ha recomendado las del fondo. Sí, la del fondo,
pero de fondo, porque el fondo recomienda otras cosas también que Ya. yo considero que no tienen la urgencia Ok, debida. ok. Pero me parece que la oxigenación es importante del proceso de reforma que se está llevando a cabo, porque no está creando la esperanza. No está siendo continuo el aliento que pudiera tener para animar a los ciudadanos dominicanos. Y en último lugar, yo quiero insistir o reiterar que la Ley de Estrategia de Desarrollo establece que anualmente esa estrategia y todos los procesos convergentes tienen que ser revisados con participación de las fuerzas políticas. Pienso que eso es una vía para oxigenar no solamente el proceso de reforma, sino el proceso de administración general del gobierno. Ingeniero, muchas gracias por su participación. Siempre es un honor tenerle y además escuchar toda su sapiencia. Si otros no la quieren escuchar, pues entonces que sintonice. Para mí es un Enfoque placer hablar Periodístico. contigo. Muchas gracias a ustedes por igual y nos vemos en el próximo programa.